Muy bien, comenzamos, jóvenes. Pues empezamos con la materia de literatura. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna, titular de la asignatura. ¿Ok? Empezamos con la lección 1, que es la teoría sobre acerca de qué es la literatura. Tenemos varias interpretaciones de la literatura, varios conceptos. Primeramente, tenemos el de la Real Academia de la Lengua Española, que es una expresión artística que se basa en el uso del lenguaje. Es una expresión artística basada en el uso del lenguaje y manifestaciones del lenguaje, como pueden ser cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, etcétera. Hay un sinfín de géneros literarios en donde podemos plasmar arte, que es la literatura. La literatura también viene del vocablo latín, que es literare, que se refiere a la acumulación de conocimientos la acumulación de conocimientos que nos guíen al correcto modo de escribir, pero también de leer. ¿Ok? La literatura también es el conjunto de libros que hablan sobre temas específicos. Por lo general, no hablan de temas científicos, ojo, por supuesto, hablan de temas literarios. En la literatura puede caber, hay dos tipos de lenguajes que ahorita los vamos a ver, pero dentro del mundo de la literatura vamos a hablar de fantasía, de realismo, novela policíaca, por decir, cuentos fantasiosos, cuentos reales. Existe un sinfín de temáticas que aborda la literatura. ¿Okay? Pero también temáticas que no, como por decir lo científico. Eso ya tiene otro apartado y otro nombre. Pero en literatura aborda todo aquello. La superación personal no es literatura, muchachos. Nada más se los comento. Ese es otro tipo de género que no tiene cabida dentro de la literatura. ¿Hay una historia en la literatura? Claro que hay. ¿Dónde inició? Y esto los invito a que lo lean para que ustedes vayan viendo los inicios, desde los inicios de la literatura. ¿Ok? Muy bien. Otro de los conceptos muy importantes, vamos a hablar de la lección 2, vamos a la lección 2. Otro de los conceptos muy importantes viene siendo la función poética. ¿Ok? La función poética o la intención comunicativa. Esto es súper fácil y ese es un elemento primordial dentro de la literatura. ¿Qué quiere decir? Es el propósito o la meta final de lo que el autor quiere conseguir por medio de su discurso, por medio de sus textos, por medio de sus libros, ¿ok? O por medio de esos blogs. Ahorita, antes se hablaba mucho de libros, ahora se habla de novelas electrónicas, cuentos electrónicos, se habla de aquello que está escrito dentro de un mundo de fantasía o un mundo real, donde plasma una historia, es parte de la literatura. Y el autor tiene una intención. Hay un autor que me encanta que se llama Julio Cortázar, en donde hay unos cuentos muy interesantes de él, en donde la intención de ese autor es crear como una sensación de angustia o de frustración dentro de sus lectores. Y lo consigue, ¿eh? Hay cuentos que me encantan. Hay uno que se llama No se culpe a nadie, en donde trata de una personaje, del personaje principal, que trata de ponerse un suéter. Y pues que no se puede poner el suéter, que se queda como atrapado en el suéter y te narra de una manera descriptiva, de una manera tan real, las emociones que está sintiendo esa persona. Entonces, eso es parte de la intención. Hay autores que utilizan los finales abiertos para que tú le des un final como tal, como lector, ya que hayas leído toda la novela, todo el cuento. Me gusta la mitología griega. A través de los griegos antiguos, la intención que tenían era moralizar y enseñar a la sociedad. A través de la mitología griega se le enseñaba a la sociedad cómo comportarse. En el siglo XVII, el teatro sirvió para eso. Parte de la literatura es el teatro. El teatro se escribe primero y luego se lleva a las puestas en escena. Pues parte de esta maravilla del teatro, muchachos, es esta parte de narrar alguna historia en un escenario, pero también antes se usaba, ya por el siglo XVII, se usaba para educar a la gente, para moralizar y educar a la gente. Ahora se usa como arte, se le llama el cine se le llama el séptimo arte, pero el teatro también es arte porque plasma una historia real o ficticia dentro de un escenario. Y
Muchas veces se utilizó la literatura para educar, moralizar a la gente, otras veces se usó para la cuestión educativa, como lo usamos ahora, para que ustedes desarrollen la habilidad de la lectura, pero también lo desarrollar la habilidad y las herramientas de una mejor escritura. Entonces, la intención comunicativa es la finalidad que quiere conseguir el autor mediante su discurso dentro de su escrito. ¿Ok? Tenemos varios lenguajes, tenemos los lenguajes y las figuras retóricas. Para, dentro de este lenguaje del universo de la literatura, utilizamos el lenguaje connotativo para referirnos a un concepto mediante una ilusión. ¿Ok? Puede ser también como los albures en la comunidad latinoamericana. También utilizamos mucho las figuras retóricas. Las figuras retóricas se utilizan mucho en la poesía, en la lírica, para poder embellecer el lenguaje. Está súper interesante esta parte de la literatura, porque parte de la literatura, pues, es poesía o lírica también se le llama. ¿Ok? Aquí ustedes ven en la teoría de la lección número 2, pueden ver las figuras retóricas como metonimia, comparación, metáfora. La metáfora es la principal y la que van a escuchar siempre. Anáfora o aliteración, epíteto, prosopopeya, antítesis, hiperbatón, hipérbole, ironía y sinécdoque. Existen 72, pero estas que ustedes ven enlistadas aquí son las principales. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos aquí la intención comunicativa, que es la literatura, que es la expresión de arte escrito. Y en el caso del teatro, pues lo llevamos, primero se escribe un guión, que es el arte de la literatura, y después se lleva la puesta en escena. Muy bien, y en la lección 3, vamos a ver qué dice la lección 3. Si ustedes tienen chat a sus compañeros, yo ya no recibo a nadie porque ya estoy grabando y no recibo a nadie. Hay que ser puntuales, jóvenes, hay que ser puntuales. Muy bien, vamos a ver en la lección 3 qué nos dice esta lección de lenguaje literario. ¿Qué nos trata de decir? Esto es bien importante, pongan mucha atención, es súper interesante porque existen dos tipos o dos maneras de expresarte dentro de la literatura. Existe la prosa que es como se habla normalmente, como escribes normalmente. Si alguien ha hecho un resumen, una síntesis, una paráfrasis, un ensayo. Si a alguien le enseñaron en la secundaria a hacer un ensayo, lo escribieron en prosa, que es la forma natural de la expresión lingüística, de los textos recreativos, los textos académicos también, donde se construye frases o oraciones simples y oraciones complejas también, párrafos, aunque no se deje recurrir a la función, que no deja recurrir la función poética. ¿Qué quiere decir? Si alguien ha leído las revistas, ha leído periódicos, ha leído libros, novelas, están escritas en prosa. ¿Ok? Pero también tenemos el verso o el lenguaje poético, que es, no necesariamente está en la poesía. Hay novelas, normalmente se hizo eso antes, allá por los siglos 14, 16, 17, 18, en donde había novelas como las de Miguel de Cervantes y Saavedra, como el Don Quijote de la Mancha, que es la segundo libro, literariamente hablando, más traducido a todos los idiomas en el mundo. ¿A qué me refiero? En Quijote de la Mancha. El primer libro es la Biblia. Es el que ha sido más traducido a casi todos los idiomas en el mundo. Cuando tú escribes de forma de verso, es bien importante identificar porque hay una musicalidad, hay una rima y una musicalidad, que es muy evidente en la poesía, sí, que es muy evidente en las canciones, sí, pero no es evidente a veces dentro de la cuestión de las novelas. A veces antes se escribía así, las novelas se escribía un poco castellanizada y se hacía versificada. El teatro en la antigüedad de los griegos, todavía en el teatro del siglo XVII, se hacía las puestas en escena, se hacía teatro musicalizado o teatro de verso, en donde los dos actores, de todos los actores tenían lo que ellos decían, lo que ellos tenían que hablar, lo hablaban, lo hablaban versificado, ¿ok? Hablaban como en tono. Si ustedes ven las obras de Shakespeare,
de William Shakespeare, las obras son versificadas. Tienen un tono muy, muy versado, así como también las de Miguel de Cervantes, que estamos hablando de los mismos años, ¿no? Miguel de Cervantes y William Shakespeare nacieron en la misma época. Si alguien le, pues yo les digo los autores que creo que son más conocidos por ustedes, que tal vez alguna vez llegaron a conocer. Entonces, esto es, muchachos, es la magia de la literatura, en donde existe un lenguaje literario que existe, que es la prosa y el verso, donde existe dentro de la literatura existe una intención de comunicar, el autor te trata de comunicar algo. ¿Ok? Y vamos a pasar a de esto, es un lenguaje, de lenguaje literario. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Esto es lo básico de la literatura, lo que ustedes tienen que saber de la literatura son como los conceptos básicos. Existe una historia, claro que existe una historia muy enriquecedora de cuáles son las épocas literarias y existen épocas de la literatura antigua, que estamos hablando allá por Egipto, en donde empezó la historia de la literatura. Los egipcios empezaron la historia de la literatura empezaron en piedra, a plasmar, pero después empezaron en pergaminos gigantes. ¿Ok? Se empezó a plasmar, no se diga con la historia, con la invención de la imprenta, fue cuando empezó el libro como tal. Cuando se inventó la imprenta, allá del siglo XVI, empezó la historia del libro como tal. Muy bien. También en China existe mucha literatura china muy, muy enriquecedora. Allá por el año 2000 antes de Cristo. Empezaron con poemas también en la India, con el poema del Gilgamesh en la India, que son culturas milenarias. Estamos hablando de las primeras culturas y asentamientos que se han descubierto en la historia de la humanidad. ¿Ok? En India, China, Egipto. En Grecia también, con la Ilíada y la Odisea. Hubo después la literatura medieval. Primero estuvo la literatura antigua, que estamos hablando de ya de Egipto, la India, Grecia, China, ¿okay? Que son culturas muy antiguas. Después tenemos la literatura medieval. En la literatura medieval se llama también la época del oscurantismo. ¿Por qué se llama la época del oscurantismo? Porque solamente se hablaba de la religión, de Cristo, de literatura religiosa, y todos los demás libros eran prohibidos. Si había una novela acerca del amor del hombre y la mujer, no era bien vista. Si había un libro escrito de alguien sobre literatura de guerra, era mal visto y había gente que hasta la mataban por hacer este tipo de literatura. Era muy escondido todo, muy por debajo del agua, porque solamente se aceptaba la literatura de la religión. ¿Okay? Aquí en la Edad Media están estos libros. Todos estos libros, como pueden ver, muchos hablan de Dios. El Cantar del Mío Cid ya fue descubriendo otros tipos de temáticas. Habla del amor romántico del hombre hacia una mujer, el amor de cortejo en el que el hombre iba a buscar a la mujer, de la serenata, ese amor de años atrás. Pero todas las demás hablan de religión. ¿Ok? Estos son muy religiosas y, como dice el Cantar, era versificado, como les había dicho. Esta literatura medieval era muy versificada, muy religiosa y con tonos a veces románticos, pero era del amor hacia Dios. Después pasamos a la época de la literatura moderna y se le llama Renacimiento porque renace la literatura como tal, una literatura ya más estructurada, una literatura de varios temas, no nada más de la religión. ¿Ok? Ya se habla miren, aquí digo, la Edad Media se considera a Dios el centro del universo, aquí no, aquí el humano se considera el centro del universo, se habla de una literatura de la Edad Media, en donde ya empieza esta literatura de hablar más del humano, de la humanidad, de la sociedad como tal. ¿Ok? Y así sucesivamente existe durante el Renacimiento triunfa el humanismo, que es el centro del universo, el hombre, empieza esta cuestión de la ciencia, en esta literatura empieza la cuestión de la ciencia y
Después existe, después de la literatura moderna, está la literatura ya del Renacimiento y luego sigue la del Romanticismo y existen varios otros tipos de literatura. Aquí nada más les puse las principales literaturas, que es como la historia, ¿no? De cómo comenzó la literatura en la antigüedad. Pero realmente cuando empezaron aquellas culturas milenarias, los egipcios, los chinos, los indios, y posteriormente se extendió para todo. Como les comento, la imprenta vino a dar pie a que se iniciaran las bibliotecas como tal y empezara la historia del libro. ¿Okay? Porque antes todo se hacían pergaminos en piedras y había otra que se llamaba el códice, que es como el libro, es muy parecido. Del códice pasó a ser un libro. Pero es muy interesante esta historia de la literatura. Es importante que tengan un acercamiento ustedes un poco hacia esta arte que es la literatura. Les agradezco mucho haber estado en esta sesión. Les agradezco mucho haber estado en esta sesión. Ahorita vamos a empezar con las preguntas y las respuestas de si existe acerca del ejercicio de la teoría que acabamos de plasmar.